Hola chicos, para esta práctica vamos a simular una batalla en una guerra. Una guerra es un conflicto entre naciones o estados que se lleva a cabo en la fuerza y tiene una duración y una magnitud grande. No son pequeñas peleitas, sino tiene una duración usualmente grande y una magnitud en términos del número de tropas, armas, etcétera, bastante grande. El estudio de las guerras desde un punto de vista matemático lleva ya bastante tiempo. De hecho, el primero en proponer un modelo para estudiar cómo es el arte de la guerra fue Lancaster en 1916. Los modelos de Lancaster, si bien son bastante sencillos, llevados a cabo en ecuaciones diferenciales, eh, son bastante sencillos, los puedo resolver sin mayor problema. Realmente se convirtieron en la base de todos los modelos que actualmente se estudian para simular o para predecir detalles sobre una guerra. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimas batallas en las guerras que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la batalla del Álamo, la batalla de Trafalgar, en las historias de la guerra, de las guerras en todo el mundo son bastante importantes, pero también en México ha habido bastantes guerras y batallas bastante importantes, como son la toma del castillo de Chapultepec, la batalla del 5 de mayo, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, etcétera. Aun cuando las guerras, las batallas usualmente se pelean en tiempo continuo, es bastante natural dividirlas o separarlas. Es muy usual, por ejemplo, en una guerra, que haya un momento en el que empiezan y de repente hay un momento en el cual están haciendo la guerra y después se detienen. Hay una pequeña pausa y vuelven a empezar. ¿Sí? Eso es bastante natural en la manera en la que se hacen las guerras. Por ello es muy natural pensar en modelarlos, estas batallas, de una manera discreta. Entonces empecemos por definir nuestras variables. Vamos a llamarle x de n al número de combatientes en el ejército X en el tiempo n y y de n al número de combatientes en el ejército Y en el tiempo n. Ahora, hay que tener aquí un poquito de cuidado. Cuando hablamos del tiempo n, en realidad tendríamos que definir una unidad de tiempo. Por ejemplo, si se estuviera contabilizando cuántos combatientes hay en un ejército, no sé, cada media hora, cada 15 minutos, dependiendo del tipo de guerra, sería el intervalo de tiempo. ¿Sí? El tiempo n podría significar, si n es igual a 2, podría ser que hubieran pasado 2 periodos de media hora, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos de cierta manera agarrando el tiempo y partiéndolo en cachitos del mismo tamaño, y la n representa justamente el intervalo en el que vamos de esos cachitos de ese tamaño. Un paradigma bastante común a la hora de modelar muchos fenómenos, no solamente las batallas, es esta idea. El futuro va a ser esencialmente el presente más lo que cambió, o menos lo que cambió, ¿no? Dependiendo del signo de cómo sea el comportamiento de lo que cambió. Entonces, usando ese paradigma en nuestro modelo particular, pues tendríamos que el número de combatientes que hay en el tiempo n más 1 va a ser igual a los que había en xn más el cambio. Por otro lado, los que había en el ejército Y, los que va a haber en el ejército Y en el tiempo n más 1, es justamente los que hay en el tiempo n más el cambio. Entonces vamos a pensar que existe una tasa promedio, ¿sí?, de cuántos mata el ejército XN de los de YN y cuántos mata el ejército Y de los de XN, ¿sí? Y esa tasa nos va a ayudar a calcular el cambio. Entonces el cambio va a estar dado en XN más 1 como K1 por YN y en YN más 1 por K2 por XN. Entonces, de esta manera lo que nos dicen nuestras ecuaciones es que el número de soldados que hay en el ejército en el tiempo n más 1 son los que había en el tiempo n más, bueno, en este caso la k es negativa,
eh, los que mató el ejército YN. Claramente, pues si YN, si hay muchos en el otro ejército, pues van a matar más, ¿no? Por eso es que el cambio depende de YN. ¿Sí? Si YN es muy grande, pues este término va a ser como muy grande, va a haber mucho cambio porque los de YN van a matar a muchos de los de XN. Lo mismo sucede con el ejército Y. Los que va a haber en el tiempo N más 1 pues son los que había en el tiempo N más, en este caso menos, los que maten los del ejército XN, ¿sí? O sea, aquí estamos quitando todos los que van matando, los que matan los del ejército X. Entonces, como están matando, vamos a considerar estos como restas, porque están muriendo gente de los ejércitos. Y por último, lo que nos falta para empezar nuestras simulaciones es saber cuántos hay al inicio de la batalla. Entonces, esto se le llaman condiciones iniciales. Lo que vamos a decir es que x en 0 va a ser un cierto numerito, le vamos a llamar x sub 0. ¿Sí? Es un número, es el número de soldados que llegan al inicio de la batalla, y lo mismo va a suceder con y sub 0. Son todos los que llegan a la batalla al inicio del ejército y le vamos a llamar y sub 0. Entonces veamos un ejemplito particular. Imaginemos que a una batalla el ejército color verde llega con 100 soldados y el ejército color naranja llega con 50 soldados. Además, el ejército color naranja mata como a 0.1, como que en cada periodo de tiempo mata 0.1 por cada persona que está en el ejército, ¿sí? O sea que como lo podrían pensar un poquito, es una tasa, pero lo podrían pensar esencialmente como que cada persona del ejército YN tiene una probabilidad de 0.1 de matar a alguien, ¿no? Y por otro lado, cada persona del ejército XN tiene una probabilidad de 0.05 de matar a alguien. En ese sentido, como que aunque son más los de X, no están tan bien entrenados o tienen peor armamento, por ejemplo, ¿no? De hecho, justamente lo que nos representan K1 y K2 son pues la capacidad militar que tiene cada uno de los ejércitos, ¿no? Eso tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con la tecnología militar que tienen, con las armas, etcétera. Entonces, de cierta manera, lo que nos están diciendo nuestras ecuaciones también es que, pues, cuántos soldados hay, pues depende de cuántos llegan, primero que nada, y de su poderío militar, como de cierta manera de la probabilidad que tienen de matar a alguien. Ahora, hay que tener cuidado porque no necesariamente es una probabilidad, ¿no? Podría ser mayor que 1, es como en promedio cuántos matan cada uno en un periodo de tiempo. Ahora, para saber cuántos va a haber en el tiempo 1, pues solamente sustituimos. Entonces, si sustituimos los valores, pues aquí tendríamos un 100 menos 0.1 por 50, y estos son 95, ¿sí? Y luego acá tendríamos 50 menos 0.05%, ¿sí? Entonces nos quedarían 45. Entonces la cantidad de soldados que hay en el tiempo 1 son 95 y 45, ¿sí? Y ahora podríamos volver a sustituir y obtendríamos los que hay en el tiempo 2 y los que hay en el tiempo 3 y así hasta que algún ejército, por ejemplo, se quede sin soldados, ¿no? Y eso de cierta manera define quién gana la batalla. Ahora hay que tener en consideración algunas cosas. Como esto de cierta manera, las Ks son un comportamiento promedio, como en promedio cuántos mata cada uno en el intervalo de tiempo, entonces a veces estos numeritos podrían, no fue este el caso, pero podrían eventualmente quedarnos como números fraccionales, ¿no? O, bueno, números racionales esencialmente. O sea, no hay y no podríamos considerar como 90.3 de soldado, ¿no? O algo así. Pero realmente lo que nos ayudan estos modelos es para ver cuáles son las tendencias en la guerra, ¿sí? No tanto para saber los valores específicos, sino el comportamiento, cómo va a ser, cuál es el
comportamiento general, pues sí, seguramente en algunos casos donde alguien muera, o ese punto 3 va a estar herido, cosas de ese estilo, ¿no? Pero lo que nos ayudan a ver es un comportamiento general de cómo se va a llevar esa batalla. Otra cosa que es súper importante que hay que notar es que aquí, aun cuando el ejército X tenía más, pues esencialmente mataron a la misma cantidad de personas, ¿sí? Entonces no basta solamente con la superioridad numérica para, eh, para garantizar que un ejército gane, ¿no? También depende de su entrenamiento y del tipo de armas que tiene, ¿sí? Entonces uno puede jugar con esos valores para ver pues más o menos cuál es el comportamiento. De hecho, de esta manera, aun cuando el ejército X tiene muchos más soldados que el ejército Y en este momento, pues podríamos decir, chin, pero le salió bien caro, ¿no? Esos 5 soldados, acá también perdieron 5, pero pues aquí eran muchos, ¿no? O sea, de cierta manera le salió caro. Por otro lado, si comparáramos las cantidades, pues antes tenía el doble y ahora tiene un poco más del doble, entonces de cierta manera pues nos parece indicar que aun cuando los de el ejército ya están mejor entrenados, pues los numeritos seguramente van a ser el número, la cantidad inicial va a ser que gane este ejército aun cuando no tenían tan buen entrenamiento. Y entonces uno puede jugar un poquito con cuáles son los valores de X0, de Y0, ¿sí? Y de K1 y K2 para ver cómo se desenvuelve una batalla. Los valores de K1 y K2 son un poquito complicados de calcular, ¿no? Pero se pueden obtener más o menos de manera sencilla, porque si ustedes notan en las ecuaciones como las teníamos antes, se cumple esta ecuación, xn más 1 menos xn, pues nada más es el cambio, que es menos k1 yn, ¿sí? Entonces en particular si lo medimos para el tiempo 1, pues para n igual a 0 y xn más 1 es igual a 1, entonces nos estaría diciendo podríamos obtener el valor de la K si conocemos cuántos hay en el ejército enemigo, ¿sí? Entonces de cierta manera esa primera pausa en la batalla, ese primer conteo, nos podría indicar si la estrategia que está siguiendo el ejército actualmente lo va a llevar a la victoria o no, o la tiene que modificar, o tiene que hacer algunas cosas. Esa modificación esencialmente lo que haría es modificar o cambiar el valor de la K para ver si con una nueva K eso ya nos ayuda a funcionar, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer en esta práctica es van a buscar una batalla, su batalla favorita en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Ustedes saben más o menos cuántos fueron los iniciales, cuántos fueron los finales antes de que acabara la guerra, y van a intentar buscar valores de K que se adopten, que se adapten o más o menos reflejen cómo pasó esa batalla, ¿sí? Es importante que, dado que no todo el mundo conocemos mucho sobre batallas, pues que nos cuenten un poquito qué pasó en esa batalla y que presenten una gráfica de su simulación. Van a simular esto, así como yo lo hice, ustedes lo pueden ir sustituyendo en cada paso. Para eso, por supuesto, ocupen la computadora, ¿sí? Para intentar ver más o menos como cuánto tiempo duró y cuáles fueron los valores de la K, los valores iniciales, etcétera.